A ver si graba esta cosa. Ahí sí, Ahí sí. muy bien. Bueno, como te contaba Javiera, principalmente esta reunión, que es bastante breve, es para retroalimentar la clase de tercero medio B que tú me enviaste y el material, principalmente desde un punto de vista más simple, más sencillo. La idea es que no te asustes por el tema de la retroalimentación, siempre van a haber detalles y la idea es que nosotros con esto podamos ir cada vez mejorando un poquito más. Entonces, yo revisé el material que tú me enviaste, revisé tu clase completa y revisé tu material y encontré algunos elementos que son importantes a que tengas consideración, no solamente para esta clase en específico de este curso, sino para otros cursos también, ¿ya? Así que te voy a Ya. presentar pantalla para mostrarte para el tema de la transparencia, para mostrarte cuál fue el informe que yo emití con respecto a tu clase, ¿ya? La idea es que sea todo muy transparente, que tú puedas ir haciendo las consultas, si hay alguna cosa que no te parece, me lo comentas también, ¿ya? No sé si se está proyectando o está en Sí, eso. Ahí, sí, ahora ya, ya lo estoy viendo. ya. La acción principalmente está enfocada en varias áreas, ¿ya? Entonces, las áreas principales que yo partí por analizar fue la estructura de la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿ya? Acá yo coloqué en este informe, por ejemplo, que en el inicio no se pregunta sobre los contenidos de la clase anterior. También se entiende que es un tema de tiempo, a veces por comenzar rápido la clase, porque tenemos 45 minutos, a veces dejamos un poquito de lado el tema de contextualizar un poco qué hicimos en la clase anterior, quién se acuerda, o también tenemos el otro punto que los alumnos a veces no contestan mucho, sobre todo cuando la clase es muy temprano. No Claro. sé qué pasa con eso, Javi, cuéntame. La idea es que vamos comentando aquí, me vayas contando. Bueno, sí, como era... Es que lo que pasa es que ya habíamos estado viendo el logaritmo. Ya, Entonces, se supone que ellos ya manejan todo lo que es cálculos, propiedades. Y lo que íbamos a hacer en esta clase específicamente es resolver problemas. Claro, ahí podría haber contextualizado preguntándole algunas propiedades, pero claro, es más por el tema de tiempo, ya. pasar directamente a, a lo que íbamos. Sí, pues, obviamente. También durante el inicio, por ejemplo, la activación de conocimientos previos, por ejemplo, llevarlos siempre al inicio de la clase, llevarlos hacia que contextualicen con cosas que ellos conozcan. Por ejemplo, en este caso tú estabas viendo logaritmos, entonces, según la temática que tú trataste, hablaste sobre los terremotos. Y la idea es que partir preguntándole, chiquillos, ¿ustedes han vivido algún terremoto? ¿Han tenido alguna cosa de contextualizar lo que viene? Adelantarnos un poquito a lo que viene en la clase, ¿ya? Ya, sí. Y en el inicio también, a veces, en algunas clases, y bueno, de ahí también te lo puse como sugerencia, algún desafío, algo que no tenga nada que ver con la temática. Por ejemplo, ponerles un cuadro con algún ejercicio que puedan resolver rápidamente, un ejercicio mental, algún dibujo para que encuentren alguna cosa. Entonces, lo importante es que el alumno con esto pueda despertar el interés en la clase, ¿ya? Porque a veces los estudiantes están un poco dormidos, un poco Sí. así como fome, entonces ya con esto como que se interesan y se conectan un poco con lo que tú después obviamente vas a querer lograr, ¿ya? Sí. Con respecto al objetivo de la clase, no hubo tampoco una profundización del objetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el objetivo solamente en esta clase tú lo leíste, ¿ya? Y no hubo un comentario, ¿qué les parece? ¿Sabían algo de esto? Es importante que el alumno trate de asimilar este objetivo de tal manera que te pueda comentar, te pueda retroalimentar a ti si entiende bien las palabras, a qué se refiere. A veces los objetivos están enfocados, por ejemplo, en los OA, y el chiquillo a veces no entiende mucho de qué se trata, entonces la idea es que cuando tú le leas el objetivo, le preguntes, ¿se entendió? ¿O qué entienden por este concepto?
como llevarlos un poquito a que profundicen un poco el objetivo de la clase. Eso principalmente. Ya. Pero Después, eso se hace, por ejemplo, uno puede abordar también de otra forma el objetivo o tiene que ser, o no es, o sea, yo por ejemplo, claro, generalmente acostumbro a leer, a mencionar y a decir el objetivo como lo que vamos a hacer nomás, y lo pasamos para entrar de lleno con no, sí, entonces, generalmente eso es lo que se hace, pero la idea es que siempre que nosotros le proyectemos un objetivo al alumno, la idea de que en este objetivo siempre hay un concepto asociado. Entonces, ese concepto, chiquillos, ustedes habían visto este concepto anteriormente, saben de qué se trata, qué creen que podríamos aprender hoy día. Entonces, siempre tratar de llevar al alumno en cualquier instancia de la clase, siempre hay que tratar de llevarlo a que él sea capaz de decirte lo que puede aprender y lo que quiere aprender de la clase. ya, ¿Ya? sí. Entonces, por eso te digo, entonces la idea es que en esa parte hay un cambio, ¿ya? Javi, tú después vas a ver que después de esta reunión, en tus próximas clases, cuando me toque evaluarte, tú te vas a acordar de esto y vas a decir, sí, en realidad esto funciona mejor. Entonces la idea es que vamos mejorando estas áreas para que obviamente te vaya mejor en una evaluación posterior. No solamente te voy a evaluar yo, sino que también te van a evaluar los seguimientos curriculares y esto también es súper importante al momento de la evaluación, ya sea de una clase online o de una clase presencial. Sí, sí. En el desarrollo, importante, observé yo en el material y en la clase, primero tú pusiste ejercicios y luego, después de varios ejercicios, de 2 o 3 ejercicios, hablaste sobre la historia de los terremotos. Lo que aplicado de manera inversa, o sea, introducir el tema con la historia de los terremotos, las imágenes, y después nos vamos al ejercicio, ¿ya? Porque la idea siempre es que el alumno logre contextualizar primero la temática y después nos vamos a la parte práctica. Entonces, ahí hay un tema de orden, ¿ya? De, por ejemplo, si yo voy a hablar en los ejercicios, supongamos tú me dijiste que iba a hablar de los terremotos, entonces primero les hablo sobre el tema, comento con ellos el tema y después nos vamos a la parte de ejercitación. Entonces, importante es que el alumno tenga todo un contexto antes de llegar a la parte del ejercicio. Porque, ¿qué es lo que pasa? En esta clase, por ejemplo, tú le pusiste ejercicio primero y después contextualizaste el tema. Entonces, el alumno como que hubo una parte de la clase que yo me fijé que daba para conversar mucho, los chiquillos te hacían comentarios de lo que ellos habían vivido, Sí. entonces, sí, y participaron mucho. Entonces, ese contexto estaba súper bueno, pero como te digo, al ponerle ejercicios primero, como que le matamos un poco el tema, como que le matamos la intención. Entonces, principalmente cuando tú vayas a hacer algo relacionado con una temática, primero la temática y después nos vamos a la ejercitación porque ya tenemos el contenido ya asumido. Claro, lo que pasa ahí es que, por ejemplo, eso ellos necesitaban saber, porque era un contenido que no alcanzamos a ver por tiempo, porque si no se nos extenderían unas 4 clases más. Entonces, los primeros ejercicios eran enfocados al uso de la calculadora, Sí, porque los ejercicios que venían a continuación, después del contexto del terremoto y todo eso, debían aplicar eso y ellos, claro, no lo sabían. Nosotros, como hacíamos cálculos exactos, no necesitaron nunca calculadora. claro. Y claro, por eso lo dejé ahí de los primeros como, como un dato, así como una observación, para después solamente utilizarlo cuando llegásemos a lo que era terremoto. Pero claro, también lo podría haber considerado después o a lo mejor en el mismo ejercicio, También, haberles comentado, claro. sí. Eso con respecto al desarrollo. Y con respecto al cierre, yo observé que no hubo un cierre efectivo, ¿ya? ¿Efectivo a qué me refiero? Efectivo a que los alumnos te hicieran consultas o tampoco vi que tú hicieras preguntas metacognitivas, ¿ya? Las preguntas metacognitivas finalmente dentro de una clase son súper importantes de hacerlas. Yo sé que por un tema de tiempo de repente falta, pero siempre tú tienes que, al cierre de la clase, preguntarle al alumno qué aprendió,
cómo lo aprendió, de qué manera lo hizo mejor. Entonces, siempre tú tienes que tratar de recibir esa información de vuelta para tú poder planificar la siguiente clase partiendo de la base de lo que está más descendido. Entonces, a ti te sirve como insumo para que tú, la siguiente clase, si el alumno te dijo, ¿sabe qué, tía? No sé, a mí me costó más hacer este ejercicio. Entonces, la próxima clase, al inicio de la clase, tú tomas eso como retroalimentación. Entonces, así las clases van quedando más continuas. No sé qué te parece, cuéntame. Sí, sí, no, de repente, por ejemplo, me pasa en que, claro, pienso que como ya hemos ejercitado, que quizás los problemas contextualizados quizás lo podemos abordar más rápido. Pero, por ejemplo, en este caso me pasó que no alcanzo a hacer el cierre. Claro. Cuando trato de abordar muchas cosas o quizás muchos ejercicios, no alcanzo a hacer el cierre. Pero sí a veces lo hago, no es que siempre me pase, No, sí, pero yo sé que sí, pero por un tema de claro, tiempo, sí, a veces, como te digo, se escapa un poco de las manos, porque a veces te pilla la hora y uno, ya, chiquillos, sí, dejen el presente y váyanse nomás. Pero por eso te digo, pero el cierre es súper importante como insumo para que tú tengas claridad que en la clase siguiente de dónde tienes que partir para claro, evitar esas lagunas que van quedando, porque de repente hay alumnos que no preguntan. Entonces, si tú tienes ese insumo, principalmente, o por último también uno les puede decir, ya, escríbame en el chat qué aprendió hoy día, o cómo lo aprendió, y los chiquillos te van escribiendo, y a ti te va quedando eso de cómo tomarlo a partir de la clase siguiente. Ahora, siempre planifícate, deja unos 2 o 3 minutos para hacer un cierre. Si el cierre no necesariamente puede durar mucho rato, lo importante es que ocupes unos 3, 4 minutos para que ellos logren decirte qué es lo que les falta. Entonces, ese es tu insumo para que la clase siguiente se retome desde ahí la siguiente clase. Entonces, así van evitando dejar las lagunas. sí, bueno, ese lo voy a tomar, no se me había ocurrido tomarlo a la siguiente clase así. Exacto. Ahora, las clases también, Javi, no es necesario tener una gran cantidad de láminas ni una gran cantidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay mucha presentación y mucha lámina y mucha cosa, el tiempo se te hace más corto. Entonces, lo mejor es que sea, por ejemplo, el material, lo preciso, lo conciso, y lo demás lo vas aportando tú durante la clase. Entonces, de repente puedes hacer una clase de 45 minutos con 5 láminas, con el objetivo, con un ejercicio, con una contextualización, y algo que sea concreto y simple. Si te sobra tiempo, mejor. Se aprovecha en preguntas metacognitivas, en donde el alumno puede expresar lo que le falta por aprender o hacer preguntas. Entonces, eso va principalmente, más que nada, enfocado a aprender a cerrar la clase y a cerrarla de Ya, una manera efectiva, ¿ya? ya, ¿Qué más? El uso de recursos, bueno, tú utilizaste el PPT, estaba súper adecuado, los colores, el tamaño de las letras, súper bien. Utilizaste imágenes para presentar el contenido, lo que es bastante beneficioso porque hay alumnos que son muy visuales y no leen a veces lo que está escrito, sino que solamente se van a la imagen. El tono de voz también muy adecuado, así que en ese sentido súper bien. En cuanto a la evaluación, en ningún momento de la clase tú mencionaste qué tipo de evaluación se iba a hacer. Entonces también te recomiendo que en el caso que sea una evaluación formativa, al inicio de la clase, cuando estés comentando el objetivo, tú les indiques el tipo de evaluación. Porque si bien es cierto, estaba en el PPT, pero no se comentó, no se habló, no se dijo. Entonces, lo que no dice el profesor, el alumno a veces no lo toma en cuenta. ya, Entonces, claro, en el PPT decía formativa, evaluación formativa, pero te voy a dar un reto, pregúntale a un alumno si sabe lo que es una evaluación formativa. Te apuesto que hay muchos que te van a decir que no tienen ni idea. Así que importante eso. Coherencia con el objetivo de la clase, había coherencia con el tema que se estaba tratando y con la ejercitación y las estrategias de enseñanza que utilizaste, principalmente la clase fue expositiva, también utilizaste TICS, utilizaste la tableta para ir resolviendo los ejercicios con ellos. Eso también súper bien. La estrategia de aprendizaje que utilizaste también, que tomaran apuntes, hubo resolución de ejercicios,
Tuviste también la historia de una temática específica, muy bien, contextualizar el contenido, aunque sea un contenido duro, siempre hay que buscar que el contenido sea llevado de la mejor manera posible para que el alumno, como tú sabes que en matemáticas los chiquillos como que suelen rechazar un poco de repente, entonces al darle, tú te diste cuenta, tú misma te diste cuenta en esta clase que les pusiste un tema que les interesó, de Sí, los cuales había un pensamiento previo, tenían un recuerdo del terremoto, unos hablaron que se le cayó la casa a no sé quién. Entonces, eso mismo, eso es súper gratificante porque permite que el alumno se interese en cualquier ejercicio que tú le presentes. Entonces, siempre tiene que haber una temática al inicio para que el chiquillo contextualice y después quiera trabajar. El uso de calculadora también, ahí explicaste tú el tema de los logaritmos, del uso de calculadora, así que súper bien. La actividad de aprendizaje, hiciste resolución de ejercicios y no me faltó el tema de las preguntas metacognitivas y enfocar la actividad en los distintos niveles taxonómicos. ¿Cómo se hace esto? Principalmente con las mismas preguntas metacognitivas que te señalé, por ejemplo, ¿qué aprendí hoy? ¿De qué manera lo aprendí? ¿Qué me costó más? ¿Qué me costó menos? Entonces la idea es que ellos te vayan aportando insumos a partir de esas preguntas. ya, Como recomendación, Javi, y esto es importante para la siguiente evaluación, ¿ya? Retroalimentación de clase en este caso. Importante que trabaje en la organización de la estructura de la clase, lo que te señalé, inicio, desarrollo, cierre, la evaluación, obviamente comentar siempre la evaluación, cómo se va a evaluar, ya sea formativa, sumativa, etcétera. Las estrategias de aprendizaje, por ejemplo, el tema de apoyarse con alguna, algún, ¿cómo se llama esto? Se me fue. El, no sé, un desafío, una imagen, por ejemplo, hay tantos desafíos en Internet que uno puede de repente introducir que no tengan nada que ver con la clase, pero que despierten como la curiosidad del alumno. Y las actividades de aprendizaje, que importante que secuencies el tema, contenido, después ejercitación y después a ver cómo nos resultó el aprendizaje con el alumno. Eso ya. principalmente. No sé qué te parece, dime. Sí, no, yo en lo que, claro, una de las debilidades que yo considero propia es el tema de la organización de la clase. Me cuesta bastante organizar una clase, ver qué les presento primero o por dónde comienza, porque a veces, claro, uno necesita, por ejemplo, ese el tema de la calculadora. Quizás se la podría haber mencionado en otra clase que estuvimos viendo propiedades. Pero, por ejemplo, Javi, mira, si tú hubieras querido trabajar, por ejemplo, con la calculadora, podrías haber destinado una clase completa a trabajar con la calculadora. Entonces, ¿cómo tendría que haber empezado esa clase? Con la historia de la calculadora, quién la inventó, cómo se trabaja, y después me voy a la parte del ejercicio. Y ocupaste una Ya. sola clase en un tema. Claro, La idea no es de repente abarcar muchas cosas, porque el alumno tiende como a a complicarse porque no sabe si estamos hablando de una cosa o de otra. Entonces, y lo efectivo siempre es lo mínimo. Entonces, de menos a más, siempre. Entonces, la idea es que la clase, no, si vas a tocar un tema, sea solo un tema, ¿ya? Si puedes mezclar dos, dependiendo si te lo permite el nivel en el que estén los alumnos, claro. Pero la idea es como una sola cosa. ya. Así que eso principalmente. Y como conclusión, bueno, te sugiero trabajar en la organización de la clase, ahí para que tú lo vayas revisando, lo analices, y comenzar la clase con activación de conocimientos previos, ya sea desde el objetivo, preguntar algún concepto que esté incluido en el objetivo, o si vamos a hablar de alguna temática, incluir también ahí algún comentario, algún contenido. También incluir algún desafío matemático, por ejemplo, no sé, hay tantos desafíos en Internet, no sé, hay unos como unos palitos de fósforo, ¿cuántos palitos necesito para Sí, armar Exacto, eso ya te va a generar un clic
en el alumno que va a decir, me voy a interesar en esta clase. Entonces, son cosas súper simples. Es una lámina. Ya, tienen 2 minutos, chiquillos, para descifrarme este desafío, que no tenga nada que ver con la clase. Pero ahí va a estar y van a estar todos súper interesados. Prueba a hacerlo y ahí después me vas a contar cómo te va. Ya. Profundizar el objetivo de la clase y analizarlo en conjunto con los estudiantes. Y otra cosa, Javi, que también me di cuenta, tienes que tratar de evitar los elementos distractores durante la clase, ¿ya? En tu clase igual ese día había mucho ruido, vi un sobrino también que apareció por ahí, no sé si será Sí. sobrino. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, si bien es cierto, uno a veces no las maneja porque está en la casa, pero tratar de buscar algún lugar tranquilo, porque los chiquillos igual se distraen y se te van de la clase porque están pendientes del ruido que hay en la casa de la tía, o de quién pasó por atrás de la cámara, o de quién apareció. Entonces eso también te juega en contra. Y Ya. por último, los 5 minutos o 3 minutos, destinarlos al cierre de la clase para realizar preguntas metacognitivas, ¿ya? Pueden ser preguntas que tú las escribas en el chat, por ejemplo, ¿qué aprendimos hoy? Y tú preguntas en el chat general y ahí te van dando información. ¿Qué me costó más aprender? ¿O qué cosa me faltó por aprender? Entonces ellos te van a ir dando insumos, lo que se llama también un ticket de salida, ¿ya? Ya. No sé si conoces esa dinámica del ticket de salida. No, eso no, ticket Ya, de salida no lo había el escuchado. ticket de salida, por ejemplo, tú haces un cuestionario o puedes presentarles un Word con 2 preguntas. Fácil. Por ejemplo, ¿qué cosas aprendí hoy? Y el niño tiene que contestar. Es lo mismo de las preguntas metacognitivas, pero el niño no se puede ir de la clase hasta que no te envíe el ticket de salida. ¿Ya? Ya. Entonces es una manera de tú después recabar esa información, tú vas leyendo lo que te contestan y dices, ya, esta parte no la aprendieron muy bien, entonces de ahí parto mi clase La siguiente. clase. Ya. Eso, Javi. No sé si tienes alguna duda, alguna consulta. No, está todo súper clarito. Me gustaron las sugerencias, las voy a tomar. Todo me la Al tiro para suena. la clase. Sí, el tema, como te digo, hay varias cosas que funcionan súper bien, sobre todo en las clases online. No sé si has utilizado Quizit. No, estuve utilizando Menti. Menti. Ya, eso también, Sí. ese mismo Menti, por ejemplo, 5 minutos antes, chiquillos, ingresen aquí, contesten estas preguntas. Y ahí tú te haces al tiro el panorama general en Menti, qué es lo que están respondiendo. ¿No viste que te Sí, aparecen como sí, las en, ideas. en una palabra, ¿qué aprendió? Entonces te aparecen todas las ideas. ¿Qué me faltó por aprender? En una palabra. Entonces, ahí tienes el insumo general para de ahí partir la clase siguiente. Porque ¿qué es lo que pasa? La clase siguiente, a veces tenemos otro tema o tenemos otro contenido y esas lagunas son las que van quedando las que van permitiendo que el alumno se vaya atrasando, que no entienda. Entonces, igual es una muy buena opción. Ya, sí. No sé qué te parece, Javi, cuéntame. Sí, voy a empezar a utilizar eso. Voy a organizar, tratar de organizar muy bien la clase. Ahora, Como digo, a veces uno siempre trata de meterles más. pero a veces, como te digo, menos es más. ¿Por qué? Porque Sí, principalmente los chiquillos a veces necesitáis, no sé, 5 láminas, no necesitáis llenarlos de información, sino que la idea es que siempre apuntes a lo preciso. Siempre tú, antes de hacer una clase o de hacer un Power, tú tenés que preguntarte tú como profesor, ¿qué es lo que yo quiero que aprenda hoy día? Y que lo deje listo. Entonces, uno parte de esa base, entonces el profesor dice, ya, quiero que aprendan, por ejemplo, logaritmos. Entonces nos enfocamos solo en que el alumno al final de la clase logre haber entendido el concepto del logaritmo y que haya hecho un ejercicio, por ejemplo, de logaritmo. Nada más. claro. Y esa es una clase tan efectiva como que le pusiera 5 contenidos distintos y el chiquillo al final va a tomar uno. Entonces, lo más efectivo es que sea lo concreto, siempre lo concreto, y ahí te va a funcionar mucho mejor, Javi. Sí, sí. Voy a tomar varias sugerencias. Qué bueno. Voy a ir de a poquito, eso sí, porque No, si vaya de a poquito, si igual, estamos claro, recién partiendo.
Pero yo creo que lo primero que me voy a enfocar es cerrar la clase, hacer un buen cierre. Porque en otras clases me resulta muy bien, pero claro, ahí igual, por ejemplo, depende del curso, de si es muy temprano la clase. Bien, Claro, entonces me voy a enfocar en eso primero y en el inicio que ya. también tengo algunas debilidades ahí. Claro. Ahora, como te decía Javi, lo otro importante es que esta retroalimentación tú no la tomes así como, oh, mi clase estaba súper mala. No, al contrario, tenía muchos elementos muy positivos. Entonces, la idea es que si ya esa clase es positiva, nosotros seamos capaces de hacerle un par de transformaciones y dejarla superior. O sea, esa es la idea. Que no solamente nosotros nos enfoquemos en que no, es que esto está malo, que no hice esto. No, sino que la idea es que nosotros seamos capaces de tomar esta clase y a la siguiente clase que yo revise o que yo te retroalimente, vamos a ver algunos cambios. Entonces, no vamos a hacer todos los cambios al tiro, pero la idea es que te sirva esto como una guía para que tú puedas ir mejorando, porque esa es la idea de esta mentoría, que tú vayas Sí. mejorando. Así que eso, Javi, no sé si quieres decir algo más, comentar algo, ¿No? ¿no? Solamente ponerle harto empeño. Sí, no, sí lo estás haciendo muy bien. Como te digo, aquí nadie partió sabiendo todo. Si la experiencia te la van a ir dando los años, te la van a ir dando también la experiencia, el trabajo con los chiquillos, el tipo de jóvenes con los que estás trabajando. Hay muchos elementos que a uno le van dando experiencia y uno nunca termina de aprender. Si imagínate en mi caso, yo cuántos años llevo trabajando, como 18 años, y todos los días aprendo algo nuevo, todos los días me sorprendo con algo, y esa es la gracia de este trabajo, que uno siempre está aprendiendo. Así que eso es importante. Ya pues Javi, nos estamos viendo, te voy a enviar tu retroalimentación para que tú Ya, me tengas y ahí puedas sacar algunas ideas y bueno, cualquier cosa estoy disponible para tus consultas. ¿Ya? ya, muchas gracias. Ya, Javi.